Bienvenidos, amados hermanos. Tomemos asiento, por favor. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno que podemos estar aquí en esta tarde de domingo. Vamos a empezar, por favor, con la exposición de las Sagradas Escrituras en esta tarde. Si me haces el favor de seguirme con tu Biblia en Hechos capítulo 18. Vamos a retomar Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, como ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado analizando semana tras semana, hemos estado viendo el libro de los Hechos, pero con los panoramas de los viajes misioneros, ¿no? Esa era la directriz, la dirección que teníamos nosotros eran los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no? Terminamos Corintios, ¿se acuerdan? Porque Pablo se encontraba en la iglesia de los Corintios, y ahora, a la iglesia de Corinto, y se dirigió con varias cartas. 2 de ellas nosotros las tenemos. La historia menciona que escribió 4. Solamente nosotros tenemos 2, ¿sí? Pero gracias al Señor por esas 2 cartas. Y concluimos con 2 de Corintios la semana pasada. Hoy vamos a regresar a Hechos de los Apóstoles, como ya te lo había mencionado. Al terminar esta sección de Hechos, no esta predicación, yo creo que 2 sermones más, iremos a estudiar otra carta de manera general de nuestro hermano Pablo, porque que es la carta de Pablo a los Efesios, y estaremos estudiando la carta de Pablo a los Efesios, que es una carta hermosísima, es maravillosa. Entonces, pero hoy vamos a regresar a Hechos de los Apóstoles, y quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 18. Estaremos estudiando del versículo 18 al versículo 28. ¿Sale? La semana pasada concluimos con 2 de Corintios, valga la redundancia, y mencionábamos que Dios protege a su iglesia, Dios cuida de su iglesia, Dios ama de su iglesia, ¿por medio de qué? De su iglesia, ¿no? De manera providencial, Dios cuida de su propia iglesia, y la cuida, ¿por qué? Por los medios medios humanos que somos nosotros, los hijos de Él, ¿no? Y Él protege a su misma iglesia, a su propia iglesia, protege a su cuerpo a través de ¿qué? De su iglesia misma, ¿no? A través de las Sagradas Escrituras, predicando la verdad. Ahora, concluyamos con eso. El día de hoy, permíteme iniciar de la siguiente manera. Hoy vamos a continuar, vamos a ver cómo Pablo empieza su tercer viaje misionero. Lo concluye viajando a Éfeso, y luego regresa a Antioquía, y después a Jerusalén, y luego a Antioquía, y luego otra vez empieza nuevamente su viaje. Pero antes de empezar, déjame iniciar de la siguiente manera. El día de hoy veremos a personajes como es Apolos. Tú has escuchado hablar de Apolos, ya lo vimos a grandes rasgos en Corinto. Pero vamos a ver Apolos y Priscila y Aquila. A lo mejor tú has escuchado hablar de Priscila y Aquila, ¿no? Es un matrimonio. Priscila y Aquila era un matrimonio que siempre viajaba con Pablo. Y yo quiero mencionar lo siguiente, amados hermanos. ¿Por qué? Aquí en la congregación, nosotros creemos que el ministerio pastoral debe de ser, un pastor con una edad mínima de 30 años, casado, y al menos un hijo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Pablo no era pastor, Pablo era apóstol, ¿sí? Pablo se quedaba momentáneamente en algunas congregaciones, ¿sí? Pero se andaba en constante movimiento. Tito no era pastor, Timoteo no era pastor, ellos eran evangelistas. Pablo era apóstol, y él se encargaba de andar viajando en diferentes comunidades, predicando y estableciendo iglesias, pero siempre dejaba a alguien encargado. Dejaba pastores, dejaba evangelistas. Los evangelistas, ¿cuál es el objetivo del llamado al evangelista? Yo quiero mencionarte algo, porque en esto hay muchísimas disyuntivas y muchas confusiones. Un evangelista hoy en día se cree que es un pastor itinerante. ¿Qué significa? Un predicador, itinerante. ¿Qué significa esto? Que es un pastor que anda viajando de iglesia en iglesia, que lo invitan, él llega, ese predicador predica, le dan su ofrenda y se va. Y eso es un evangelista. Eso no es un evangelista. Eso es un predicador itinerante. Un evangelista, bíblicamente hablando, es una persona que era enviada
es enviado por una iglesia. Fíjense, pongamos atención en esto. Es un personaje que es enviado por una iglesia. Ojo, ¿enviado por quién? Por una iglesia local. Y esa iglesia local te da testimonio de que ese hombre es un evangelista. Y llegaba a comunidades en donde no había pastores. ¿Para qué? Para establecer pastores, para establecer diáconos, para establecer a las personas encargadas de esa iglesia local. Cuando se establecían esas personas, cuando se establecía ese cuerpo de liderazgo, ¿qué hacía ese evangelista? Regresaba a su iglesia local. Tal es el caso de Timoteo. Timoteo se quedó en Éfeso varios años. Y él, en ese momento, él fungía como evangelista. Él llegaba, veía, enseñaba, y ordenaba a pastores, ordenaba a diáconos, y después de eso se movía. ¿Sí me explico? Y regresaba a su iglesia local. El caso de Tito. Pablo se lo dice a Tito: por eso te dejé en Creta, para que establecieses y ordenaras todo lo que ya está en la iglesia. Llegó a una comunidad. ¿Sí me explico? Y eran evangelistas y luego regresaban a su iglesia local. Pero era para eso, para organizar las iglesias. No eran pastores, no eran predicadores itinerantes. Hoy Pablo se encargaba de esto, pero iba con un matrimonio constante. Y ese matrimonio se llamaba Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila. Y ellos andaban con Pablo. Llegaba Pablo y ellos se quedaron en Corinto. No sé si tú sepas esto, pero Priscila y Aquila se quedaron un tiempo en Corinto cuando Pablo se movió, porque Pablo viajó, pero Priscila y Aquila se quedaron allí como matrimonio, encargados de la iglesia en Corinto. Luego se quedaron en Éfeso y así sucesivamente. ¿Sí queda claro esto, amados hermanos? ¿Por qué? Porque hay mucha confusión en estos términos. Se ha mezclado puedo decir así, un denominacionalismo en el cual decimos: un profeta es aquel que predice el futuro, un evangelista es ese predicador itinerante, un pastor es el que se encarga de dirigir a una iglesia local, un maestro es aquel que solo enseña, no pastorea. No, amados hermanos, eso no es cierto. Hay mucha confusión. Un apóstol es aquel que Dios tuvo una visión y Dios se le manifestó y le dijo. No, amados hermanos, no es así. Todo tiene un orden y es un preciso orden. El día de hoy analizaremos un punto que es muy interesante. Número 1, esto. Pablo siempre viajaba con personas y las que eran adecuadas para dejarlas ahí se quedaban a cargo de esa congregación. ¿Sí me explico? Y por lo general siempre salían pastores y maestros de las comunidades locales. ¿Sí queda claro esto, amados hermanos? Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque hoy veremos cómo Pablo llega a Éfeso, luego se va, pero luego veremos cómo llega Apolos a esta comunidad de Éfeso, y Priscila y Aquila estaban allí. Pero quiero mencionar algo, y es algo en lo que me quiero centrar, porque tiene un mensaje para ti y para mí el día de hoy. Esto es parte de mi introducción. Leía un texto, trabajando con el desarrollo de mi sermón el día de hoy, y yo decía, y leía un texto que me daba mucha risa, se me hacía muy chistoso. Decía: yo estaba en la universidad, no es mi caso, quiero aclararlo, es un texto que leí, una anécdota que leí. Y decía este pastor en su anécdota: yo estaba en la universidad y tenía un amigo que decía: yo no he conocido hombre más humilde en la tierra que yo. No sé si viste el argumento. Yo no he conocido hombre más humilde en la tierra que yo. ¿A qué voy? El día de hoy vamos a hablar de la humildad, amados hermanos. La humildad es algo de lo que todos adolecemos, yo creo. Tú puedes decir: no, yo soy humilde, hermano. Muy humilde. Yo no padezco de orgullo, no padezco de soberbia, yo no soy arrogante. ¿Tú has escuchado eso? No, yo no. Te voy a decir cómo todos somos orgullosos. Lo dice la Biblia. ¿Tú sabes que todos somos orgullosos? Todos los que estamos aquí somos orgullosos.
¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Dice, no, hermano, yo no. Te voy a decir por qué eres orgulloso. ¿Quién es el supremo? ¿Quién es el rey? ¿Quién? Ahorita lo cantábamos. ¿Quién está sentado en el trono? El Señor. Él es. Ok. Si Él estableció reglas, leyes, estableció su palabra, y si tú la desobedeces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás qué? Rebelándote. ¿En contra de quién? Del rey. Del rey. Eso, ¿sabes por qué lo haces? Porque eres orgulloso en tu corazón. ¿Sabes por qué? Tú hoy y yo, todos juntos nos rebelamos en contra de la palabra de Dios. Te voy a decir por qué. Porque hemos pecado, número uno, en contra de su palabra. ¿Sí o no? Constantemente pecamos. Al momento de pecar, nosotros declaramos que somos orgullosos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, yo desobedezco la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque mi palabra es superior a la palabra de Dios. No sé si me explico. Y ahí te das cuenta que todos los que estamos aquí somos, ¿qué? Orgullosos. Oh, cuánta falta de humildad nos hace. ¿A poco no? Jesús lo dijo, vengan y aprendan de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hoy veremos este tema que es muy interesante y lo enfocaremos y lo analizaremos con estos predicadores: Apolos, Priscila, Aquila y Pablo. Qué hermoso, qué hermoso dibujo, qué hermoso texto lo que veremos el día de hoy. El esquema de mi sermón son 3 puntos. El último me lleva a mis conclusiones. El primero es conceptos. Vamos a definir algunos conceptos, porque siempre una persona piensa o piensan las personas que una persona humilde es aquella que no tiene economía suficiente. Es aquella persona pobre económicamente. No, eso no tiene nada que ver con la humildad. Hoy vamos a ver y definir conceptos, lo que es la verdadera humildad, lo que es el orgulloso. Vamos a definir estos conceptos. Veremos el punto número 2, el tercer viaje misionero de Pablo, del versículo 18 al versículo 23. Y el número 3, Apolos, Priscila y Aquila. Y estaremos analizando este texto del 24 hasta el 28. Y vamos con los conceptos, vamos directo con la palabra del Señor. Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 18, versículo 18. Y dice lo siguiente, amados hermanos: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila, ¿y quién? Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó, ¿qué? ¿A quién dejó ahí? A Priscila y ¿a quién? Y Aquila. Vamos a ver más adelante. Dice: y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo se va de Éfeso, versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Versículo dice: y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado ¿cómo? Apolos. Dice: natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto es de Juan el Bautista. Versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Verso 27, y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieren. Y llegando
y llegado, a él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era, ¿quién? El Cristo. Vamos a empezar con el primer punto de mi sermón el día de hoy, conceptos. Vamos a definir un concepto de la humildad y luego me voy al esquema bíblico, a la estructura bíblica. ¿Humildad qué es? Humildad suele entenderse por humildad como sumisión, timidez o falta de carácter. ¿Sí has escuchado esto? ¿Te suena? Una persona humilde es una persona que no tiene carácter, es una persona que es sencillo, es una persona que deja que lo pisoteen. ¿Eso será una persona humilde? Una persona que dejen que lo pisoteen, que hagan con él lo que quieran, ¿es una persona humilde? Ese es un concepto que se tiene de humildad. A veces algunas personas creen que ser una persona humilde significa ser una persona pobre económicamente. Eso se utiliza ese término sobre todo en nuestra sociedad, pero no es ser humilde. En realidad no es ser humilde. Hay gente que no tiene economía o que no tiene capacidades económicas y son altamente soberbios, arrogantes y orgullosos. O sea, el dinero no tiene absolutamente nada que ver con la humildad y con el orgullo, ¿sí? Es el corazón. Ahora bien, sin embargo, en su sentido más profundo, es una de las mayores muestras de fortaleza emocional. ¿Qué es esto? Esto es el concepto general de humildad. Pero vamos a ver bíblicamente qué significa ser humilde, que ese es el concepto que a nosotros nos importa. Bíblicamente, ser una persona humilde es esto, es aceptar nuestro lugar delante de Dios. Eso es. Una persona que es humilde acepta quién es delante de Dios. Acepta quién es delante de Dios. Jesús lo dijo en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y esa palabra, pobres en espíritu, significa personas humildes, personas mansas, no mensas, ¿sí? Personas humildes, pobres en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? La persona que no es pobre en espíritu es una persona altanera, arrogante en su espíritu, porque se cree igual o más que Dios. Por eso Jesús dice: los pobres en espíritu, aquellas personas que sabemos cuál es nuestra posición delante de Dios y quién es Dios en realidad. Amados hermanos, tal vez tú y yo creemos conocer quién es Dios, pero en muchos de nuestros comportamientos reflejamos lo contrario. Mucho, amados hermanos. Sé consciente, por favor, de cuál es tu posición delante del universo. No somos nada, de verdad. Somos muy frágiles. El ser humano, somos el ser vivo más frágil de todo el mundo. ¿Te acuerdas la pandemia del COVID, la epidemia que hubo? ¿Sí lo recuerdas? A mí me impresionó algo, que lo escuché, lo leí, y lo vi hablándolo, y tienen mucha razón. Coincidía con ellos. Un virus, una partícula microscópica, hizo un caos en el mundo. Económicamente, físicamente, le quitó la vida a miles de personas. ¿Sí te acuerdas de eso? Algunos se enfermaron de los que están aquí y fue horrible. Y había temor. ¿Te fijas que no podías ver lo que estaba pasando? O sea, no sabías qué era. Lo veíamos con imágenes, pero no sabíamos qué era en realidad. Yo no sé si tú alcanzaste a ver al COVID o al virus que le pusieron por nombre COVID, así físicamente, que lo viste y dijiste: míralo, aquí está, me voy a alejar de él. ¿Verdad que no lo veíamos? Era microscópico y puso de cabeza al mundo. ¿Te fijaste lo frágiles que somos? Por respirar te enfermabas. ¿Te fijas? Somos frágiles.
Si Dios dice hay un terremoto en todo el mundo, ¿qué va a suceder? Nos vamos a morir, si el Señor permite. Si somos muy frágiles, no tenemos cómo defendernos. Somos sencillamente, hermanos y hermanas, una creación de Dios. Él es el Rey, Él gobierna. Y las personas arrogantes, soberbias y orgullosas, se les olvida eso muy rápido. Piensan que gobiernan. Piensan que por tener un poquito de dinero, el dinero empodera. ¿Tú sabías eso? El dinero empodera. Y te hace pensar que tienes capacidades especiales. Hermanos, el dinero es nada. El dinero es un papel que si te quedas con todo tu dinero en una isla desierta no vale absolutamente nada. Te va a servir para hacerlo leña y calentarte a lo mejor por 1 o 2 noches. No sirve absolutamente de nada. El ser humano le ha dado un valor para poder adquirir bienes. Pero hermanos, nosotros somos frágiles. Acepta quién eres delante de Dios. Nos hace mucha falta. La verdadera humildad, hermanos, es aceptar nuestro lugar delante de Dios. Una persona humilde conoce su lugar delante del Rey. Una persona humilde responde voluntariamente al llamado de Dios para servir a los demás y tiene una estima precisa de sí mismo. Una persona humilde no es una persona que se deja patear por las personas. Eso no es ser humilde. Una persona humilde es parecerse en carácter y en esencia más a Jesús. ¿Jesús permitía que lo patearan? Pregunta. ¿Jesús permitía que lo humillaran? Pregunta. No, claro que no. O sea, verbalmente en el momento, Él confrontaba, enfrentaba directamente. No era grosero ni grotesco. Él hablaba y defendía sus posturas. Eso no le hacía ver como una persona arrogante y soberbia. Él era el más humilde de todos. Él es el más humilde de todos. Él es la humildad en sí misma. Nosotros, hermanos, pensamos que el ser humilde es que dejar que nos pateen. Es que yo soy humilde, que me hagan conmigo lo que yo quiera. No, una mujer piensa que porque su marido la golpea, eso es ser humilde y se somete a Dios. No, eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. Un hombre piensa que porque su mujer tiene la obligación de cumplir con su rol, este hombre ni siquiera le ayuda a lavar un traste. Eso no es ser humilde. Eso es ser soberbio y arrogante. Nosotros estamos para servirnos mutuamente, amados hermanos, de una manera precisa, constante y firme. Siempre, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, todos tenemos que servirnos. Si tú eres un hijo de Dios, ¿sabes cómo se ve el carácter y la esencia de Cristo en la humildad? Sirviendo a los demás. Así de fácil. Así de fácil. Jesús puso el ejemplo. ¿Te acuerdas cómo? Cuando lavó los pies de sus discípulos. ¿Te acuerdas de ello? ¿O no? ¿Sabes esa esencia? Ya lo he explicado muchas veces. Esa imagen, esa ilustración es hermosa. Porque ese trabajo que Jesús hizo de lavar los pies es un trabajo servil. ¿Qué significa eso? Los esclavos lo hacían. Las personas, en aquella época no había pavimento. En aquella época había tierra en las calles, había animales en las calles, había tierra en las banquetas. Bueno, no había ni banquetas. Imagínate cómo llegaba la persona cuando llegaba a su casa. ¿Cómo crees? Sucio de sus pies, ¿sí o no? No llegaba limpio. Entonces, ¿qué pasaba? Había una persona encargada en la puerta de la casa, de todas las casas, con cántaros de agua y con toallas. Las toallas no eran como hoy las conocemos nosotros, eran unos paños, ¿sí?, que se utilizaban para ello. Entonces llegaba, y ¿sabes qué hacía ese hombre o esa mujer? Llegaba y rapidísimo quitaba las sandalias de las personas que entraban, las quitaba y les lavaba los pies. Era su chamba, lavarle los pies a la gente. Y Jesús, ¿sabes qué hizo? Yo puedo ver esa escena. Ahí estaba esa persona porque no la consideraba nadie.
Era como un bulto. ¿Sí me explico? Y llega Jesús y le dice, no, tú no los vas a lavar los pies ahora. Yo lo voy a hacer. Jesús era el anfitrión de la casa. ¡Wow! Él merecía que le lavaran los pies. Pero él le dice, me imagino al siervo, oye, pásame lo que tú haces. ¡Wow! No, yo tengo que lavarle los pies. No, yo lo voy a hacer. Le quita las herramientas y empieza a lavarle los pies. ¿A quiénes? A sus discípulos. De uno por uno. De uno por uno. Por eso Pedro dice, ¿me lavarás los pies a mí? Jamás. Jamás. Y dice el Señor, guarda silencio. Si no lo hago, no tienes parte conmigo. Entonces dijo Pedro, todo. Entonces lávame todo. Y dice Jesús, no, tampoco, no es para tanto. No, o sea, porque el que ya está lavado solo necesita que se le laven los pies. Y eso era algo metafórico que Jesús le estaba diciendo. Pero fíjate, el hecho de agacharse, de quitar las sandalias, de desabrochar, de quitar las sandalias, acomodarlas y lavar. ¡Wow! ¡Wow! No era usado, no era pisoteado. Él estaba mostrando la humildad por excelencia. ¿Cómo es posible que tú, varón, no le puedes dar las gracias a tu esposa cuando te sirve el plato de comida y le digas, gracias amor por servirme? ¿Cómo es posible que tú, mujer, no puedes decirle gracias amor por trabajar? Porque gracias a ti tenemos el sustento. ¿Cómo es posible tanta soberbia en el cuerpo de Cristo? Es fácil servir aquí en la iglesia. Es sencillísimo dar las gracias en la iglesia. Es facilísimo servir a los niños, servir a la gente, a los jóvenes, servir a tus padres, servir a todos. Es bien fácil aquí. Y dar una sonrisa en la puerta. Es sencillísimo. Pero ¿qué con los que viven contigo? ¿Qué los que viven contigo? ¿Has dado las gracias alguna vez porque ha tendido tu esposa la cama por ti? ¿Le has dado las gracias alguna vez a tu madre por estar al pendiente de ti? Ay, no, es que qué lata mi mamá. Me está hable y me manda mensajes. Ay, ¿no te das cuenta que está preocupada por ti porque te ama con toda su alma? ¡Qué arrogancia hay en tu corazón! Con cosas tan sencillas. Tan sencillas. No, amados hermanos, el cristiano tenemos la obligación de ser humildes. Es una obligación, hermanos. Por eso dijo Jesús, más que felices y más que contentos son los pobres en espíritu, bienaventurados. Amados hermanos, necesitamos batallar con nuestro carácter y mostrar más la esencia de Cristo en las cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas marcan nuestro corazón. De verdad, marca nuestro corazón. Es que mi marido no es creyente. ¿Y? ¿Tú sí? ¿Tú sí? Es que mi esposa no es cristiana, hermano. ¿Y tú sí? Mis padres no son. ¿Y tú sí? No te enfoques en los demás, que tu humildad no se establezca por los demás. Eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. Jesús murió por ti y por mí, sabiendo lo que íbamos a hacer por Él. ¿Sí me explico? Gloria al Señor por su Espíritu. Quiero mencionar algo que es de Richard Baxter y me gustó mucho cuando leía esto acerca de la humildad. La humildad no es solo un adorno para el cristiano, sino una parte esencial de una nueva criatura. Ser cristiano y no ser humilde es una contradicción en los términos. Richard Baxter dijo esto y es una realidad. Porque si nosotros queremos aspirar cada vez más ser semejantes a Cristo, amados hermanos, vivamos bajo Él en la humildad. Practicando la humildad, porque la humildad se aprende. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. Vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nadie nace siendo humilde. Todos nacemos siendo altamente orgullosos y soberbios. Amén. Así es que
creo que necesitamos arrepentirnos. Quiero mencionar otra cosa, amados hermanos. La contraparte de la humildad es el orgullo. Bastaba más. Lo tengo que decirlo o no decirlo. Hermanos, cada manifestación de pecado en nuestros corazones y en nuestra vida cotidiana es el orgullo materializándose en nuestras vidas. Vas a decir, hermano, ¿qué tiene que ver todo esto con Priscila y Aquila, con Apolos, con Pablo? Yo los veo que están predicando y estos hombres eran... ¿Pero qué tiene que ver? Te voy a decir qué tiene que ver. Estas personas, hermanos, eran cristianos. ¿Sí o no? Eran cristianos, eran nuestros hermanos. Y son nuestros hermanos. Y en la gloria los veremos también. Amados hermanos, familia, ellos mostraban el carácter de Cristo. No es que Priscila y Aquila eran muy especiales. Hermanos, eran especiales porque habían entendido y porque habían nacido de nuevo, porque habían comprendido el Evangelio. Hermano, hermana, ¿tú has comprendido el Evangelio? ¿Has nacido de nuevo? Yo sé que sí. Aquí hay más de 2 que hemos nacido de nuevo. Y por tanto, aprendamos de ellos. Ellos estaban dispuestos a dar el todo por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estaban dispuestos a hacer todo por nuestro Señor. Amado, amada. Ayer platicaba con mi esposa y le decía, amor, qué hermosas palabras dice nuestro Señor cuando dice, ¿por qué se preocupan tanto por las necesidades que les acongojan? ¿Por qué? ¿Por qué se preocupan tanto por el futuro? En pocas palabras, ¿tú te preocupas por el futuro? Me vas a decir, no, ya no sé si decir que no, me vas a decir que sí, el pastor me va a regañar. No, ¿a poco no? Hay personas que se preocupan mucho por el futuro. ¿Qué va a ser mañana? ¿Si voy a poder hacer esto? ¿Si no? ¿Y luego qué me va a pasar? ¿Cómo me voy a morir? Ojalá y yo no me muera con tanto dolor. Y hay personas que están así, viviendo así. Fíjate, me encantan las palabras de Jesús y le platicaba a mi esposa, que dice, ¿por qué se preocupan por lo que va a venir mañana? ¿Por qué? ¿Son hijos de Dios? En pocas palabras dices, sí, somos hijos de Dios. ¿Y? ¿De qué te preocupas? ¿Tienes fe? ¿Sí o no? ¿Crees en Él? ¿Sí o no? ¿Le crees? Mira, te voy a decir, la fe a veces pensamos que es una emoción interna así aguerrida, como metafísica de que, ay, yo puedo, lo voy a hacer. No, eso no es fe. Eso se le llama metafísica y eso no tiene nada que ver con la fe. La fe, ¿sabes cuál es? Creer que Jesús es tu Señor. Eso es fe. Creer en el Evangelio, que Jesús murió por ti. Eso es fe. ¿Tienes fe? ¿Crees? Eso es. Pregunta, Jesús dice, si tienes fe, ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué duda tu corazón de mí? Por ahí compartí en el canal del YouTube una película, El progreso del peregrino. No sé si tú ya la has visto. Es una historia maravillosa de John Bunyan, uno de los puritanos, un pastor antiguo. Ahí está en el canal de YouTube y está muy buena la película. Ahí está el librito, por ahí es un cómic, también ya lo hicieron hasta en cómic y por ahí está en los libritos que se regalan de la iglesia. Y yo platicaba con mi esposa esto ayer. Me gustaba una frase que decía uno de los personajes ahí. Porque Cristian, que es el personaje principal del progreso del peregrino, estaba llorando por su esposa y por sus hijos porque no creían. No creían. Y me encanta lo que dice, llora, le dice el otro personaje, llora. Llora, Cristian, por tu familia. Llora, Cristian, por tus hijos. Llora. Porque el Rey toma toda lágrima que sale de tu corazón y la hace suya. La hace suya y ese dolor lo hace suyo. Tú llora, Cristian, por tu familia. Llora por tus hijos. El Rey está tomando esa congoja en sus manos y confía. ¡Wow! Yo me preocupo por mis hijos. ¿De veras?
Me preocupo por su salvación. Yo no sé si tú lo hagas, yo sí. Y cuando escuché esas palabras, oh Señor, es cierto. Porque has tomado mis rebeliones, has tomado mis angustias, has tomado lo que me separaba de ti. Oh, amado Señor, aquí está mi congoja delante de la cruz. Tú haz la tuya. Haz la tuya. Porque tú ves, porque tú oyes, porque tú eres mi amo, mi rey y mi Señor. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas si el Rey del universo, que hizo todo lo que estaba, ha hecho todo por ti, lo que verdaderamente vale la pena? Ahora bien, quiero concluir esta parte con esto y entrar a mi segundo punto de mi sermón. Amados hermanos, no dudemos nunca. Tal vez tú puedas estar pensando en este momento, es que yo soy orgulloso, hermano, yo batallo demasiado con la humildad, yo no puedo hacer, yo no puedo decir, yo no puedo hablar. Hermano, bienvenido al club, yo también soy de los mismos, batallo con el orgullo, pero no te olvides que cuando derramas tu corazón delante del Señor y le dices, oh amado Señor, soy un orgulloso, me arrepiento. Aquí está mi orgullo, es tuyo. Haz lo que quieras conmigo. Destroza mi corazón si es necesario. El Señor toma esa congoja y créeme, el Espíritu Santo empezará a hacer la obra en tu corazón. No ores por las otras personas. Señor, mi amigo, mi amiga, mi hijo, mi hija es un orgulloso, es un altanero. No, ora por tu corazón. Porque tú estás escuchando. Y a Dios no se le ha escapado esto de sus manos. Me voy con el texto. Checa, del versículo 18 al versículo 23. Nuestro hermano Pablo avanza en su viaje misionero. Y dice Pablo en el versículo 18, dice Lucas, quien escribe Hechos de los Apóstoles, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto. Algunos mencionan que era un voto de nazareato, del nazareo. Ahora vamos a ver, y llegó a Éfeso y los dejó allí a Priscila y Aquila, encargados de la iglesia en Éfeso, por un tiempo. Y dice, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, ¿de qué? Que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. ¿Y zarpó de qué? De Éfeso, se va de Éfeso. Pablo llega a Éfeso y Pablo empieza a predicar en Éfeso. ¡Wow! La iglesia de Éfeso, amados hermanos, es muy interesante porque la iglesia de Éfeso era una iglesia en doctrina muy buena. O sea, la iglesia de Éfeso era celosa de la doctrina. Priscila y Aquila habían estado ahí y habían estado pastoreando esa congregación. Pablo era un misionero constante. Él andaba de iglesia, de ciudad en ciudad, compartiendo el evangelio, compartiendo el mensaje de redención. Amado y amada hermana, esto es un mensaje para nosotros. Familia, ¿cuánto compartes de tu fe con las personas alrededor? ¿Cuánto? Ya sea con tu vida, ya sea con tu palabra, ¿cuánto? No, hermano, yo oro por ellos. Sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto compartes el evangelio? Puede sonar muy trillado esto que estoy diciendo, pero una persona, cuando ha sido conmovido y destrozado por el poder glorioso del Espíritu Santo, en el buen sentido, cuando tu corazón ha sido desmembrado por el poder glorioso del Espíritu de Dios, ¿cuánto compartes de tu fe a las personas? Oh, hermanos, personas se van rumbo al infierno todos los días, todo el tiempo. Tengamos más y oremos más para que Dios ponga ese corazón dador del evangelio, dador de lo que vivamos, de lo que creemos. Hazlo, solo hazlo, amado hermano.
Es que me van a ignorar, me van a dejar, me van a hacer, me van a decir. Hazlo, tú hazlo. Pablo es muy interesante porque después en el verso 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la, ¿qué? Iglesia. La iglesia aquí es la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, como se le llama en algunos textos. Y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los que, no dice pastoreando, dice que los iba confirmando. ¿Qué significa esto? Iba viéndolos, iba exhortándoles, animándoles a que siguiéramos adelante en la fe. A eso era, eso significa esto. Y regresaba Pablo por las iglesias y seguía y continuaba, amados hermanos. Eso es maravilloso y es fascinante lo que hacía Pablo. Ahora, vamos a la siguiente parte del texto. En el punto 3 de mi sermón, del versículo 24 al versículo 28, Apolos, Aquila y Priscila. Llegó entonces, ¿a dónde? A Éfeso. A Éfeso. ¿Quiénes estaban en Éfeso? Priscila y ¿quién? Y Aquila. Ahí estaban. Pablo, haz de cuenta que llega Pablo a Éfeso junto con Priscila y Aquila, y dejan ahí ¿a quién? A Priscila y Aquila. Y Pablo sigue con sus viajes, pero ahí se quedan. Y en ese tiempo llega ¿quién? Apolos a Éfeso. Checa lo que dice más adelante, versículo 24. Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, ¿en qué? En las escrituras. ¡Wow! Que la Biblia diga esto de un personaje. O sea, ¡wow! ¿Quién era Apolos? ¡Wow! O sea, con estas palabras nada más, dices tú, ¡wow! Yo quiero invitarlo a predicar. O sea, fíjate, elocuente, poderoso. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque él era de Alejandría, era un judío. Y de Alejandría, algunos mencionan que había llegado el Evangelio. Y Apolos, había llegado el mensaje de Cristo. Y Apolos conocía ese mensaje, pero no lo conocía a profundidad. Conocía solamente el mensaje de arrepentimiento, del bautismo de Juan el Bautista. ¿Te acuerdas Juan el Bautista que decía? Arrepiéntanse, bautícense, porque ahí viene uno del que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Te acuerdas que decía? Y eso conocía Apolos. Era un varón elocuente. La palabra elocuente significa que él era extraordinario en poder predicar, en poder compartir, en defender. Por eso, ¿te acuerdas en Corinto cómo decían yo soy de Apolos? ¿Sí te acuerdas? ¿Por qué? Porque había una división en la iglesia. Porque decía, Apolos predica hermoso. ¿Sí me explico? Ahí eso pasa mucho en las iglesias a veces. Es que mi hermano fulano de tal predica hermoso. Y eso es un cuidado. Se vale admirar. Lo que no se vale es idolatrar. ¿Sí me explico? Y eso pasa, ¿eh? Ay, hoy va, ya te lo he platicado, a mí me ha sucedido que hoy va a predicar fulano de tal. Y en el calendario se fijaba la gente. A mí me ha tocado eso. Ay, mira, le toca a fulano de tal. Ay, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Es la misma palabra. Ah, hoy le toca a fulano de tal. Ahí sí voy. ¿Sí? O sea, y dices, ¿cómo? Sí lo hace la gente. Hermanos, eso pasaba en Corinto. Apolos llega a Éfeso. ¿Y qué hace? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía, ¿qué? El bautismo de Juan. O sea, no conocía que se debían de bautizar en el nombre de Jesús. No conocía más. Estaba limitado su mensaje. Conocía las enseñanzas ¿de qué? De Juan el Bautista, y conocía, algunos textos mencionan en la historia de Apolos, que Apolos conocía el Evangelio, pero no sabía que habían que bautizarse en el nombre de Jesús. Y no conocía a profundidad la doctrina de la justificación, ni de la salvación por la fe.
No conocía tanta profundidad en la doctrina. Pero ahí estaban Priscila y ¿quién? Aquila. Fíjate, esto es bien interesante. ¿Quién era Apolos? Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y esto lo exalta Lucas. ¿Sabes por qué? Porque Apolos tenía el carácter de Cristo, amados hermanos. Cuando le dice Priscila y Aquila, lo escuchan y se acerca Priscila y Aquila y le dice: ven, te vamos a enseñar. ¿Sabes qué hizo Apolos? Enséñenme. ¿Te fijas? Pero ¿qué hace cuando se acerca alguien con nosotros? ¿Tú me vas a enseñar a mí? Jamás. Algunas personas así son. Y hay personas que andan de iglesia en iglesia buscando a ver qué pastor es el elocuente, el sabio y el portentoso en conocimiento, porque ahí quiero estar. Y andan de iglesia en iglesia. Hermanos, eso no tiene absolutamente nada que ver con el carácter de Cristo. De verdad. Apolos dice: enséñenme, Priscila y Aquila, quiero conocer qué saben ustedes, me encanta aprender. Apolos era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero ¿sabes? Era manso y humilde en su corazón. ¡Wow! Y Priscila y Aquila, ¿sabes qué? Cuando lo ven, no se intimidan ante eso, sino que dicen: ¡es nuestro hermano! A ver, ven, te queremos enseñar, te queremos hablar de esto. Y Apolos dice: enséñenme. Y Priscila y Aquila, ¿qué hacen? Te lo damos. ¡Wow! Tanto los unos como los otros, hombres y mujeres cristianos, entregando el mensaje del Evangelio y recibiendo al mismo tiempo el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, esto me fascinó. ¿Por qué? Porque me habla de humildad, me habla de un corazón humilde. Apolos predica y es un predicador y un orador fascinante, me imagino yo. Y Priscila y Aquila le dicen y le enseñan, y eso es maravilloso. Y quiero caer en un punto: el denominacionalismo. Este término, ¿qué significa? Lo siguiente: algunos piensan y dicen: ay, es que las denominaciones son malas porque dividen. ¿Has escuchado eso? No, hermano. ¿Qué pasa? Miren, hay doctrinas. Y esto es aquí en donde caigo, traduciendo este mensaje al área cultural de hoy. Amados hermanos, hay iglesias pentecostales, hay iglesias presbiterianas, hay iglesias bautistas reformadas, hay iglesias que no son heréticas. ¿Sí me explico? Que tienen las mismas doctrinas principales, que creen en la salvación solamente por la fe, por gracia, que creen en la Trinidad, que creen en la justificación solo por la fe en Cristo Jesús, que creen en la autoridad de la suficiencia de las Escrituras. Hermanos, ellos son hermanos como nosotros. No sé si me explico. Ellos son hermanos. No estoy hablando de supuestas iglesias que no creen en la Trinidad, por ejemplo, que disfrazan la doctrina de la Trinidad con algo que se le denomina modalismo. Y eso hay mucho, hay muchísimo. Si tú te acercas a un pastor y le preguntas: ¿qué crees de la Trinidad? Y si te dice: que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo se manifestó como Hijo y hoy se manifestó en el Espíritu Santo, eso es una herejía. Ahí no compartimos, ahí no convivimos, porque está hablando de modalismo. ¿Sí me explico? Pero hay otras iglesias pentecostales, hay otras iglesias que creen en la Trinidad, que creen en la justificación solamente por la fe. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la justificación solamente por la fe. Los testigos de Jehová no creen en que Jesús es Dios. Los mormones no son cristianos. Ellos no creen en la Trinidad tampoco. Ellos no creen en esto. Hermanos, son sectas y herejías
cuidado. Nosotros nos amalgamamos con un solo espíritu con las doctrinas primarias. Podemos diferir en las doctrinas secundarias. ¿Cuáles son las doctrinas secundarias? El bautismo por aspersión, por ejemplo, o que si se sumergen. No sé si me explico. Esa es una doctrina secundaria. El Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, es una doctrina secundaria. ¿Sí me explico? O también el mover del Espíritu Santo, me refiero a lo siguiente, a que hablar en lenguas, la manifestación de milagros, es una doctrina secundaria. La escatología es una doctrina secundaria. Aunque en la escatología, yo quiero mencionar algo. La escatología es el estudio del fin de los tiempos. Allí, amados hermanos, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Cuando son dispensacionalistas, sí se modifica su predicación grandemente. Así hay que tener cuidado con algunas cosas. Pero son doctrinas secundarias. Amados hermanos, las doctrinas secundarias no tienen que dividirnos a nosotros como cristianos. Al contrario, nos une un solo Señor, un cuerpo, que es la iglesia. Trabajemos para la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Lo peor que podemos hacer es decir que nosotros tenemos la verdad absoluta y que no hay iglesia mejor que la de nosotros. No, hermanos, nosotros también tenemos muchos errores. Somos defectuosos, demasiado, porque soy un pecador redimido por gracia, como tú y como yo. Continúo con esto y entro a mi conclusión. Amados hermanos, en el versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, esto es a Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús, ¿qué? Era el Cristo. Tenía conocimiento y con gran vehemencia estaba predicando Apolos. Mis conclusiones son las siguientes, amados hermanos. El deseo fervoroso de Apolos lo llevó a predicar el Evangelio por muchas regiones, como Pablo. Pero hay algo muy interesante en esto. El carácter de Apolos era un hombre humilde. Y nos enseña mucho en esto. ¿Por qué? Porque la humildad, como lo mencioné, amados hermanos, es una obligación del cristiano. Hay tanta gente orgullosa, tantos orgullosos que habemos aquí. No, hermano, yo no soy tan orgulloso. Todos somos orgullosos porque pecamos. Desde ahí ya estamos declarando que somos superiores a Dios. ¿Sí me explico? Y ya, somos orgullosos todos, bíblicamente hablando. Ahora, me puedes decir: Alejandro, ¿cómo le puedo hacer para batallar con el orgullo? ¿Cómo le puedo hacer para crecer en la humildad? Mira, amado hermano, yo quiero que me acompañes a un texto secundario que me hizo llorar, la verdad. Pero quiero que vayamos a un texto secundario, y este es ¿cómo se llama? Mi conclusión. Quiero que vayas a Mateo capítulo 11, Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 25. Y lo leímos lo mencioné en mi sermón hace un momento. Mateo capítulo 11, versículo 25 al verso 30. ¿Cómo crecer en la humildad? Aceptando nuestro lugar delante de Dios. Y aquí Jesús lo dice. En aquel tiempo, en el versículo 25, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. ¡Wow! Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo los haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué?
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. Es hermoso este texto. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Jesús está orando. Jesús lanza una oración al Padre, a su Padre, y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a nosotros, a los que Él quiso. ¿Te fijas cómo nos ve Dios? ¿Cómo qué? Como niños. ¡Wow! Checa lo que dice. Fíjate, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, dice aquí, lo exalta, le fueron entregadas por el Padre, etcétera, etcétera. Pero dice en el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero la clave es esta, amados hermanos. Dice, Dios, el Padre me lo ha dado todo, dice Jesús. Y me ha dicho, fíjate, en el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. Y aquí hago firmeza de la frase que mencioné. La base de la humildad, amados hermanos, es aceptar nuestro lugar delante de Dios como hijo. Como hijo. Mira, los que tenemos hijos, ¿alguna vez tu hijo se ha rebelado contra ti? ¿Te ha contestado? ¿Te ha dicho algo? Oye, ¿qué sientes? ¿Verdad que siente horrible? Bueno, eso siente el Señor. Es una caricatura, ese sentimiento que te hace sentir a ti, es una caricatura de lo que Dios siente. Ahora, checa esto. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Cristo ya no nos revelamos por Cristo, porque Él nos ha revelado quién es tu Padre, quién es mi Padre. No sé si me explico. Ojo, nosotros en Cristo se nos ha revelado quién es el Padre. Y a pesar de que nosotros batallamos con las cosas, a pesar de que luchamos con tantas circunstancias, amados hermanos, amamos al Señor. Aunque nuestro amor sea defectuoso, deseamos agradarle, aunque nuestro deseo sea defectuoso. ¿A poco no? Y le queremos agradar. Pero algo muy interesante es esto. ¿Cómo es posible que yo pueda aprender la humildad? Ya se me revela el Hijo gracias a que el Padre lo quiso. ¿Sí me explico? Ya sabemos quién es Jesús. Ya sabemos quién soy yo para con Dios. ¿Cómo le hago para crecer en la humildad? Jesús lo dice aquí, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La primera, yendo al Padre, yendo a Cristo. ¿Cómo vamos a Cristo? Por Él. Ya fuimos a Él, ya estamos en Él. Y luego dice más adelante, fíjate, llevad mi yugo sobre ¿qué? ¿Qué es esto del yugo? ¿Sabes cómo aprendemos la humildad? Tomando el yugo de Cristo. ¿Qué significa esto? Mira, el yugo era algo que se le pone a los bueyes para las yuntas. Algunas regiones todavía lo usan, para que no se vayan disparejos los bueyes. ¿Sí me explico? Y la yunta no se mueva de esta manera, sino que se mueva uniforme. La metáfora aquí es la siguiente, o el significado es el siguiente. Vamos junto con Él. A eso se refiere. ¿Sí me explico? Mira, es esto. Requiero a alguien que esté como de mi estatura. Ven, Miguel, ven, pasa acá. Ven. Más o menos, miren. Es esto. No estamos de la estatura. Pero no. Es esto. Caminar juntos. No sé si me explico. Otra vez, mira.
Cuando andas de novio, bueno, todavía en los matrimonios, háganlo, abracen a su mujer y caminen como juntos. Ahí veo luego los hombres que van ahí, van allá, ya agarran vuelo y ahí van caminando adelante y la mujer allá atrás como persiguiendo al marido. Bueno, pues, o viceversa, ahí va la mujer por otro lado y ahí va el hombre persiguiendo. ¿Cómo? ¿Eso será un yugo? ¿Verdad que no? Porque el yugo, ¿qué era? Mira, supongamos que somos, bueno, hermano, perdóname, supongamos que somos bueyes y vamos a poner para acá. Yo me voy a agachar para poder, ok. Supongamos que somos bueyes y nos ponen un yugo, ¿sí me explico? Una tabla aquí nos la ponen. Fíjense, si yo estoy más alto, pues va a ir así, ¿sí? Y la yunta, ¿cómo va a quedar? Chueca. Pero si yo me pongo así y caminamos juntos, pegados, ¿qué va a pasar? La yunta va como pareja, ¿sí me explico? Pero si yo voy más adelante, ¿qué hace? La yunta se tuerce, ¿sí me explico? Eso significa esto: toma mi yugo. ¿Qué es? Camina junto a mí. Tú camina conmigo, dice Jesús. Ya se te mostró quién soy yo. Ya se te mostró quién eres delante de Dios. Tú camina conmigo. Oye, juntos. ¿Y verdad que es mejor? Eso es lo que significa toma mi yugo. Gracias, hermano. ¿Sí queda claro? Caminando juntos. Juntos. No disparejos. No, juntos. Si yo camino junto a Jesús todo el tiempo, en Jesús mismo, hermanos, yo voy a estar creciendo constantemente. ¿En qué? En humildad. No sé si me explico. En humildad. Porque estoy aprendiendo automáticamente ¿de quién? De Él. Constantemente. Me estoy alimentando de Él, retroalimentando de Él. ¿De quién es Él? Avanzando y caminando. Checa esto, es muy interesante, porque dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Caminamos juntos y aprendemos ¿de quién? Del que va al lado. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? ¿Verdad que no dice que actuemos con humildad? Dice de corazón. Hermanos, la humildad se aprende. Número 1. ¿De quién? Del humilde por excelencia. ¿Y quién es Él? Jesús. Número 2. Hermanos, caminamos junto a Cristo gracias a que el Señor ha decidido revelarse a tu vida. ¡Wow! O sea, mira, yo no sé cuál ha sido tu vida pasada. No la sé. Pero tú sí sabes de dónde vienes. Tú sí sabes de dónde te sacó el Señor. Yo sí sé mi pasado. Y me avergüenzo como no te imaginas. Quisiera regresar al pasado y cambiar muchas cosas de mi vida. De veras, tú sí lo sabes. Y el Señor también. Pero ¿sabes? Él desde lo eterno tomó la decisión de decir: yo me voy a revelar a ti, porque quiero que crezcas en mansedumbre, en humildad, que te parezcas más a mí. Quiero que estés conmigo. Quiero hacer lo que tú no puedes hacer. ¡Wow! Es una bendición. Porque el aprender la humildad, amados hermanos, tiene que ver con la gloria de Cristo en tu vida, en mi vida. No tiene que ver contigo. No busques el que la gente diga: ¡wow! ¡Qué hermano tan humilde! ¡Qué hermano tan...! No. Busca la gloria de Cristo en todo tiempo. Porque de Él, en Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, es impresionante, porque cuando reflejamos su esencia, estamos mostrando
que yo he tomado el yugo de Cristo conmigo. Y quiero terminar con esto. Cuando tu corazón es trastornado por el poder hermoso de su palabra, ¿sabes qué ocasiona en tu corazón? Servicio desmedido por los demás. Servicio desmedido por los demás. No solo en la iglesia, sino en todo tiempo, con todo mundo, en todo lugar. Desde que la persona que se duerme contigo hasta los que no. Sirve porque al Señor sirves. No sirvas porque quieres que te vean, porque quieres servirte a ti mismo. Sirve porque al Señor sirves. Amén. Amén. Porque Él ha deseado revelarse a ti y a mí. Sigamos el ejemplo de nuestros hermanos, de Jesús primeramente, pero de un hermano Pablo, de un hermano Apolos, de un hermano Priscila, de una hermana Priscila, de un hermano Aquila. Sigamos su ejemplo, tomemos el yugo de Cristo y avancemos para que Él se lleve la gloria. Vamos a orar, por favor. Señor, hoy queremos pedirte perdón. Nos acercamos delante de tu presencia con esta frase diciendo perdón. Oh amado Señor, perdónanos. Perdónanos porque nuestro día a día la arrogancia, la soberbia ha supurado constantemente. Hemos querido ver solo por nosotros y no por los demás. Y así hemos blasfemado tu nombre, Señor. Perdónanos. Padre, ayúdanos a tomar el yugo sobre nosotros, en nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, no solo por las obras, no, sino del corazón. Broten esas obras, testificando de ti y más de ti, amado Señor. Padre, el orgullo que tanto nos aparta de ti, queremos entregártelo en esta tarde, Señor. Ayúdanos a no olvidar de dónde nos has sacado nunca, pero no para estancarnos ahí, sino para gozarnos de dónde nos has sacado. Ayúdanos, Señor, a crecer en el servicio de la humildad a ti y solo a ti. Gracias, muchísimas gracias por tu amor. Y Espíritu Santo, tú eres el que puede hacer la obra en nosotros. Por favor, ayúdanos a crecer en la humildad. Gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias, amado Señor Jesucristo. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén.